Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí empieza la tercera conversación de este ciclo y con ella concluye esta quinta edición del Mundo que Viene que organiza la Fundación Mutua. Muchas gracias por su asistencia. Es lo que da sentido a estos encuentros. Hablamos hace un par de semanas, quizá alguno de ustedes estaba aquí, de Europa, de dónde está, de dónde va, de qué amigos tiene, de cómo acierta, de cómo se equivoca. Hace una semana hablamos de Rusia, de qué es lo que quiere Putin y hasta dónde puede llegar para conseguirlo. En las dos conversaciones lo que hicimos fue dar vueltas a las cuatro esquinas del tablero, a los actores de esas cuatro esquinas: Estados Unidos, Europa, Rusia y China. Y hoy, en esta conversación final, nos centramos en este país, en China, y en su relación con Estados Unidos. Son las dos únicas superpotencias del mundo, en todos los sentidos. Son indispensables en cualquier análisis geopolítico y, eso es lo que nos preocupa hoy, están en curso de colisión, camino de la confrontación, hemos titulado, y además sin interrogaciones. Este reto que planteamos hoy nos obligaba a estar aquí con alguien como José Pardo de Santayana, que es coronel retirado del Ejército Español y diplomado de Estado Mayor, que es vicepresidente del Real Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de San Pablo CEU, que preside la Fundación Tomás Moro y que es profesor asociado del Centro de Estudios Superiores de la Defensa, del CSDEN. Si yo ahora les resumiera, no digo que les contara, digo, si yo ahora les resumiera qué ha hecho y dónde ha estado José Pardo de Santayana, me quedarían solamente unos minutos para hablar con él de la hora y cuarto que tenemos prevista. Así que no vamos a poder hablar de sus estancias en Estrasburgo con el Eurocuerpo, ni de su estancia en Copenhague con la Brigada de Despliegue Rápido de la ONU, ni de su estancia en la Embajada Española en La Habana, ni vamos a poder hablar de las escuelas de Estado Mayor en las que ha enseñado, ni de las 6 misiones internacionales de la ONU en las que ha participado, ni de sus másters, ni de sus publicaciones, ni de las academias a las que pertenece, ni tampoco de los idiomas que habla. Así que, lo siento, coronel, hoy no tiene usted quien le biografíe. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias a la Mutua, presidente, por haber querido contar conmigo para este acontecimiento. Lorenzo, muchas gracias por nuestra amistad y por haberlo organizado. Ya de entrada le digo, coronel, que no llegamos muy optimistas a esta conversación de esta tarde, después de hablar de Europa y de Rusia con José Ignacio Torreblanca y con Florentino Portero. Coincidimos en algo que tampoco es original, coincidimos en que estamos abandonando un mundo mejor o peor, pero un mundo con reglas, un mundo que conocemos, un mundo con normas, con código de circulación. Llevábamos, ya hay que decir, 80 años en este mundo. Algunas de esas reglas desaparecen, cambian muchas de esas normas, deja de haber unas cuantas señales con las que nos manejábamos. Hay razones para estos cambios. Hay algunas más visibles, más de superficie, más de coyuntura, pero hay otras, y aquí vamos a entrar en la primera pregunta, hay otras razones para estos cambios más profundas. Por ejemplo, hay que ir a 2017, y no hace tanto de ello, porque es un año importante para entender qué nos está pasando, ¿no? Efectivamente, la Estrategia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, la primera frase dice: estamos viviendo un momento de inflexión histórica. Quiere decir que las tendencias del pasado ya no sirven para explicar las tendencias del futuro. Y es una estrategia que Washington da a conocer en 2017. No, esta es la del 2022. La última. El 22. En el 17 es cuando cambia la estrategia, pero ya digo, la del 22 empieza con esta frase: estamos viviendo un momento de inflexión histórica. Quiere decir que las tendencias del pasado ya no explican las tendencias del futuro. En este momento, esas tendencias se han detenido y todavía no se han materializado las nuevas tendencias. No sabemos muy bien hacia dónde vamos, pero efectivamente el año clave es el año 2017. No tanto porque cambie el sistema internacional, lo que cambia en el año 2017 es la percepción que en Occidente se tiene de lo que está ocurriendo en el mundo. Hasta el año 2017 domina en Occidente el optimismo, la idea de que al final el modelo de sociedad occidental, el modelo liberal democrático, va a servir de referencia al mundo entero.
y sobre ese modelo de sociedad va a converger el mundo. Y una vez que esto ocurra en un proceso de globalización que se veía imparable, eso creará un sistema internacional más pacífico, la idea de Fukuyama, con sus problemas, pero mucho más fácil de gestionar. El mundo converge en valores, en modelo de sociedad, en modelo político. Bueno, eso se creía así hasta el año 2017. No lo creía todo el mundo, pero es la idea dominante. Y era la idea dominante en Estados Unidos, que es el que cuenta. A partir de 2017, ya en la Estrategia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, la primera, ya se afirma en esa estrategia que la principal preocupación de los Estados Unidos es la rivalidad entre las grandes potencias. Yo siempre digo que es una sorpresa, porque uno piensa que en todo momento la prioridad de una gran potencia tiene que ser la rivalidad entre las grandes potencias, aunque en ese momento no esté muy intenso, pero los mayores problemas que le pueden surgir a un país como Estados Unidos o como China, una gran potencia, es la ambición que pueda tener otra gran potencia. Eso lo enseña la historia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, Estados Unidos era tan optimista y la sociedad occidental era tan optimista que se pensaba que eso no iba a ocurrir. ¿Por qué China no iba a ser un problema en el futuro? Porque se iba a democratizar. Porque era imposible que no se democratizara. Claro, todo iba en esa dirección y eso era imparable. Y en el momento que China se democratizase y aceptase las reglas, de alguna manera seguiría aceptando el liderazgo norteamericano. Esa era la tesis. A partir del 17 se reconoce que eso no es así, porque ocurren tres cosas ese año. Ya hemos dicho una, los Estados Unidos lo reconocen en su Estrategia Nacional de Seguridad. Otra, se produce el Congreso del Partido Comunista Chino, que si este documento se publica en diciembre, se produce en octubre, ¿no? Lógicamente este documento que se publica en diciembre se ha preparado desde el año anterior, ¿no? Pero en octubre se da el Congreso y en el Congreso del Partido Comunista Chino ya no queda ninguna duda de que China no tiene la intención de ir por ese camino. Incluso presenta un cronograma con un plan para convertir a China en la primera potencia mundial. Y no hay ningún tipo de lenguaje, no hay ningún tipo de guiño a la democracia en ese Congreso. Todo lo contrario, hay un lenguaje duro en términos políticos. Xi Jinping se presenta como un líder que no va a aceptar la tutela occidental ni va a seguir la línea que querría Occidente. Y luego ese es el año también en el que Graham Allison publica su famoso libro en el que habla de la trampa de Tucídides. Y a raíz de eso se generaliza el término trampa de Tucídides. Es verdad que aunque esto lo publica en el año 17, él ya había escrito 2 artículos, en el 12 y en el 15, en que hablaba de la trampa de Tucídides. Pero entonces nadie lo tomó muy en serio, por la época optimista. Enseguida vamos a hablar de esa trampa. Quedémonos un momento en China, en el 19 Congreso. ¿Qué es lo que espera China? Que no planifica a 4, o a 5, o a 6 años, que planifica a 30, a 40 años. ¿Cuáles son sus expectativas? China dice, o parece que dice en este Congreso, que quiere sustituir el viejo orden global, que quiere establecer un sistema multipolar. Multipolar hay que traducirlo del chino por eliminar la hegemonía de Estados Unidos y de Occidente y sustituirla por un sistema en teoría multipolar, pero en la práctica una hegemonía china con el apoyo de Rusia. Bueno, en principio China lo que quiere es volver a ocupar el lugar que históricamente había ocupado, que es, por su propio nombre, el reino o el país del centro. O sea, volver al centro, volver a ser un país al que nadie le pueda imponer sus condiciones. Y además esto muy reforzado por la experiencia de los 100 años de humillación. Es decir, solo una China poderosa puede evitar que le vuelva a ocurrir lo que le ocurrió así. Pero es que además es el lugar que cree que es el legítimo, el que le corresponde. Y por tanto quiere volver a ser un país dominante, un país poderoso, probablemente el más poderoso, por lo menos en Asia. Y para ello, pues cree que eso lo puede conseguir mucho mejor en un orden multipolar. Es evidente que si el orden es unipolar y quien gobierna el mundo es Estados Unidos, China no puede ocupar ese lugar. Y además piensa y espera que por puras razones demográficas eso no debe ser muy difícil, porque tiene una ventaja demográfica muy importante. Y tiene la voluntad de conseguirlo y hasta ahora, en su estrategia, lo está consiguiendo, porque yo creo que desde Deng Xiaoping esta estrategia estaba en marcha. Probablemente Deng Xiaoping lo hubiera hecho de una forma más moderada que Xi Jinping, pero la idea básica está ahí.
que es volver a recuperar esa posición dominante. ¿Es posible que dirigentes anteriores que habían probado otros caminos más suaves, más que parecía que iban a desembocar en democracia, entendiera luego este 19 Congreso que por ahí no iban bien las cosas, que había que volver a una línea dura si se quería llevar ese plan a cabo? Había un debate interno dentro del partido y ha ganado la rama del partido más dura. Más dura. Pero sobre todo, más que en el objetivo, en la manera de conseguirlo, ¿eh? De modo que la estrategia de los 24 caracteres ya estaba allí y todos estaban identificados con ella. China tiene que mantener un perfil bajo para poder ascender. Yo creo que la gran crítica a Xi Jinping dentro del partido es que se ha adelantado en los tiempos, que podía haber esperado más antes de mantener una línea más dura, porque cuanto antes, si te adelantas, también la reacción se prepara mejor. Y todavía Estados Unidos es muy potente en este momento. Así que la idea es que la idea china, que nos acostumbremos a mirar el mapa del mundo así, con Asia en el centro. Efectivamente. ¿No? Ese es el sistema natural de mirar el mundo, teniendo en cuenta que a un lado está China y al otro Estados Unidos. Exactamente. Quiere decir que el Océano Pacífico... Es el Pacífico el centro. Claro, es el que sitúa, el que divide a las dos grandes potencias, no solo porque pone a China en el centro, sino porque sitúa a Estados Unidos y a China en ambos lados del Océano Pacífico en una posición muy ventajosa de China, porque en torno a China y todo ese Pacífico es donde está más de la mitad de la población mundial. Y esa parte de la población mundial que antes tenía un PIB per cápita muy bajo, ahora tiene un PIB per cápita cada vez mayor. Luego es imparable que el centro de gravedad del mundo se desplace hacia allí. ¿El tiempo juega a favor de China? De momento el tiempo juega a favor de China. Y eso también lo dice la Estrategia Nacional de los Estados Unidos. Dice, China es el único país que tiene cada vez más la capacidad de retar a Estados Unidos y cambiar el sistema internacional. La palabra cada vez más es muy importante. Lo que pasa es que juega a favor de China durante un tiempo, no para siempre. Porque la demografía es el gran talón de Aquiles de China. De aquí a años 50, la demografía le permitirá seguir creciendo en términos de poder. A partir del año 50, o quizás un poco más tarde, empezará a tener, de modo que también habrá una cierta tendencia al estancamiento. La China tiene a crecer en poder, pero tiene un límite, no va a seguir creciendo de forma indefinida, hasta duplicar o triplicar el poder de Estados Unidos. Yo creo que no, yo creo que llegará a convertirse en el país más poderoso del mundo, no mucho más poderoso que Estados Unidos, pero tiene un techo de poder por razones demográficas y sobre todo de envejecimiento de la población. Pero en todo caso, más poderoso de lo que es ahora, sin duda. Sin duda. En fin, ahora mismo hay un gran debate en Estados Unidos sobre si China crecerá o no crecerá. Y está muy dividido el país. La mitad de los especialistas ponen el énfasis en los puntos débiles de China, que los tiene. Y la otra mitad pone el énfasis en los puntos fuertes, que los tiene. Y tienen esperanzas algunos que esos puntos débiles hagan que China deje de crecer. De momento sigue creciendo, sigue acercándose en poder a Estados Unidos, y yo creo que ese avance a corto plazo, medio plazo es imparable, a largo plazo se irá parando como he dicho, por pura razón demográfica. En este curso de los acontecimientos, en esta tensión, ¿cómo van a ser las reglas del juego? Que en la Guerra Fría las cosas estaban bastante claras, era un mundo más ordenado, pero ahora... Claro, yo siempre me gusta recordar que cuando acabó la Guerra Fría hubo algún analista que dijo, y luego muchos que repitieron, dijo, qué pena que se haya acabado la Guerra Fría, habíamos aprendido a gestionarla, ¿no? Bueno, el problema que tenemos ahora es que no tenemos esos mecanismos de gestión, ¿no? Y ahora se están intentando crear ciertos mecanismos de gestión por medio de unos diálogos estratégicos, pero son unos diálogos estratégicos que no tienen un fuerte andamiaje, ¿no? Pensemos la cantidad de diplomáticos, por ejemplo, que estaban implicados en el diálogo de la Guerra Fría, y ahora es una cosa mucho más personal de presidentes, sin una preparación previa, ¿no? Y por tanto, ahora hay ciertos intentos de un acercamiento de diálogo, porque no cabe duda de que se necesita un cierto diálogo, pero no está dando todavía frutos importantes. Pensemos, por ejemplo, la enorme importancia que tiene el diálogo nuclear y de proliferación ahora. No se está haciendo un diálogo en el ámbito nuclear y de proliferación a la altura del reto que estamos viviendo. Tampoco hay un diálogo que es necesario y que Kissinger, antes de morir, insistió mucho en él, un diálogo en el ámbito de la inteligencia artificial. También sería necesario. Tampoco hay la capacidad. O sea, estas tensiones y esta desconfianza
entre las grandes potencias está impidiendo ese diálogo que las circunstancias están pidiendo a gritos. ¿De qué hablan entonces estas dos personas, Trump y Xi Jinping? El presidente de Estados Unidos, el presidente de China. Trump es un presidente atípico. Xi Jinping es el dirigente chino con más poder, desde Mao Zedong. El mundo que viene está en manos de ellos dos. Pues yo creo que los dos dicen somos los dos hombres más poderosos del mundo, deberíamos entendernos, y los dos dicen no vamos a entendernos. Todo un plan. La tensión más visible ahora mismo, en principio, quizá habría que decir afortunadamente, es la competición económica, la comercial, la tecnológica, la guerra de aranceles, las acusaciones mutuas, la política que desconcierta un poco de la Casa Blanca, de subir y bajar aranceles. No hay un conflicto militar activo, pero tanto China como Estados Unidos intensifican su actividad en ese sentido, se preparan, hay ejercicios militares en el Indo-Pacífico y eso desde luego es poco tranquilizador. Taiwán viene enseguida a la cabeza. El exdirector de la CIA, William Burns, aseguró que el presidente chino había dado orden, o ha dado orden al Ejército Popular de Liberación, de que se prepare para tomar Taiwán por la fuerza en 2027. Y en todo caso, China se está acumulando materiales, se está preparando. Corremos el peligro de una guerra y vamos a hablar en los próximos minutos de eso. Yo empezaría por la parte de la economía porque esa es la gran esperanza. Hay tales vínculos económicos y tiene tal dependencia China del comercio exterior que antes de apelar a la fuerza eso tendría que mirar mucho, dejar ver. Porque Estados Unidos depende mucho menos del comercio exterior. A lo mejor el 7, el 8% del PIB norteamericano depende del comercio exterior. Y es el único país del mundo que si se cerrase sus fronteras podría mantener un sistema de vida similar. China, si cerrase sus fronteras, si dejase de exportar y dejase de importar, colapsaría. Y esto hace que China, de alguna manera, necesita un sistema internacional relativamente estable. China tiene más esperanzas de cara a conseguir su objetivo en que sea Estados Unidos quien tenga problemas internos, en una crisis de Estados Unidos, que conseguirlo por sus propias fuerzas. También Estados Unidos pone más esperanzas en que sea China la que tenga una crisis. Cada una de las partes cree que es el otro el que por sus contradicciones va a tener un problema interno y eso le va a permitir llegar al poder. Pero no obstante, Taiwán es una obsesión de China y es una obsesión de Xi Jinping y de alguna manera ha hecho de ello un asunto personal. Y de alguna manera él querría verlo en su tiempo de vida como tema chino. Y él lo que ha dicho al ejército es que esté preparado para tomar Taiwán por la fuerza si así se le ordena. No le ha dado la orden de que se prepare para hacerlo, sino que esté preparado para hacerlo si así se lo ordena. Y no cabe duda que China se está preparando militarmente. Está preparando una marina formidable, está construyendo más barcos militares que el resto del mundo junto. O sea, hay que decir que China está preparándose para, si se diera la circunstancia, estar en condiciones de poder hacerlo. Está construyendo muchas cabezas nucleares, se está dotando de un arma nuclear. La última vez que Trump hizo alusión a ello, dijo en 5 años será una superpotencia nuclear, tendrá ya cerca de 1.500 cabezas nucleares, lo que se considera ser una potencia nuclear. Podrían ser 7, pero está construyendo un ritmo de más de 100 cabezas diarias, según los documentos más fiables que produce Estados Unidos. Ahora mismo tendrá más de 800 y eso quiere decir que en esos 5 años podría tener. Y esto es un tema muy preocupante. Yo recuerdo que una comisión japonesa que vino al CSDN nos dijo, nos preocupa mucho que China tenga esa capacidad de armas nucleares porque el día que eso ocurra, Estados Unidos no tendrá disuasión sobre China. Pero al mismo tiempo China lo que dice es yo no voy a parar de construir armas nucleares hasta que tenga las mismas que usted. No voy a aceptar un orden en el que yo tenga un menor derecho que Estados Unidos a tener pues, armas nucleares o cualquier otra cuestión. Y cuando tenga la misma paridad nuclear hablaremos de tú a tú, porque Estados Unidos lo que ha intentado es hacer acuerdos con China para que no las construya. Y China dice, bueno, pues si usted reduce su arsenal nuclear, yo me quedo donde estoy. Pero tampoco lo hace Estados Unidos. O sea que hay un problema hasta que no se cree un equilibrio, como ocurrió en la Guerra Fría, de hecho, entre la Unión Soviética y Estados Unidos, China no tiene intención de parar, pero tiene la obsesión de Taiwán, porque Taiwán significa muchas cosas a la vez.
Fundamentalmente tres cosas. Significa una posición geopolítica importantísima, le da salida a la primera cadena de islas, le da salida al océano profundo, le permite navegar entre los dos mares colindantes, el mar meridional y el mar oriental de China, le permite salir al Atlántico. Es como si fuera el botón donde se abrocha la geopolítica china. Además son los mares profundos. Si la base de submarinos estuviera en Taiwán, el submarino que saliese de esa base desaparecería en los océanos profundos. O sea que razones geopolíticas son muy fáciles de comprender por su pura posición geopolítica, pero es un símbolo nacional. Para China ese siglo de humillaciones no se cerrará plenamente hasta recuperar la unidad nacional, como ellos lo entienden, ¿no? Y por último, es un ecosistema tecnológico avanzadísimo. Decía Josep Piqué, poco antes de morir, y lo dejó por escrito en la revista de Política Exterior, si China consiguiera Taiwán sin que se destruyera nada de lo que tiene, eso le convertiría de inmediato en la primera potencia mundial. Y añadía Josep Piqué, y Estados Unidos eso no lo puede permitir. No lo puede permitir. Entre otras cosas porque en Taiwán se produce el 66% de los superconductores de todo el mundo, con lo cual un golpe a eso, primero sería una catástrofe para la economía, pero es evidente que el que tenga eso tiene mucho. No lo podría permitir eso Estados Unidos. Eso es lo que decía Suepe. Efectivamente, es el mayor productor de semiconductores del mundo, pero además de los más avanzados. De los más avanzados es el 90%. Los últimos semiconductores. Pero cada vez se insiste más que Taiwán no es solo semiconductores, es todo el ecosistema tecnológico, todo ese conocimiento que tiene y que eso, sumado a las capacidades de China, desequilibra la balanza. En este momento, Estados Unidos tiene la capacidad de presionar a China con los semiconductores. Y China tiene la capacidad de presionar a Estados Unidos con los minerales estratégicos. Pero si Estados Unidos pierde la capacidad de presionar con los semiconductores y China sí le tiene la capacidad de presionar con los minerales estratégicos, ahí se produce un desequilibrio. Pues entonces este es el momento, entre semiconductores, armas nucleares, Taiwán y estos dos presidentes hablando, el momento de que volvamos a hablar o de que volvamos a la trampa de Tucídides. Aquí está Tucídides, en el Parlamento de Austria, en Viena. Aquí está el gran historiador. ¿Y por qué se habla? ¿Por qué hablamos de él? En las guerras del Peloponeso, Tucídides cuenta cómo Esparta, que es en el momento, el siglo V a.C., la ciudad-estado más poderosa del momento, ve amenazado su poder por el ascenso de Atenas. Y entonces, para cortar lo que era una amenaza, porque no estaban en el mismo nivel, Esparta declara la guerra a Atenas, la guerra del Peloponeso, y la gana. Es decir, se acaba la amenaza, fuera real o no fuera real. Lo que hace el politólogo Allison, entonces, es recoger esta idea, escribir artículos y en el 2017 escribe ese libro que se llama Condenados a la guerra. Y ahí es donde analiza la rivalidad entre China y Estados Unidos. Y él dice que hay una trampa de Tucídides en la tensión entre los dos. Él dice, fue el ascenso de Atenas y el miedo que ese ascenso produjo a Esparta lo que hizo que la guerra fuera inevitable. Bueno, efectivamente, lo que él dice estudia todos los casos que ha habido en la historia en que se ha producido que una potencia ascendente va a desplazar o va en camino de desplazar a la potencia dominante. Y eso ha acabado casi siempre en guerra. De momento esto no está ocurriendo. Y esto en sí mismo ya es una buena noticia, porque si Estados Unidos quisiera ir a la guerra para parar a China, lo habría hecho ya, porque el tiempo juega en contra. O sea, pongámonos en un almirante norteamericano, ¿no? En términos de Atenas, que es una talasocracia, y Estados Unidos lo es también, ¿no? Y dice, señor presidente, si queremos ir a la guerra, hoy mejor que mañana. Quiere decir que si Estados Unidos no ha usado la fuerza para parar a China, eso es una buena noticia, porque la lógica militar sería cuanto antes mejor, porque se temen los dos. O sea, la lógica está ahí, la lógica confrontacional está ahí, pero ambas potencias se temen, el daño que se puede hacer es enorme. Y esto es muy importante considerarlo en el libro de Graham Allison, porque Graham Allison dice, esta situación lleva a la guerra, hay una probabilidad muy alta de guerra. Y la lógica sería, bueno, si uno cree que hay una probabilidad muy alta de guerra, el mensaje normal, el que ha sido siempre históricamente, es, bueno, preparémonos para ganarla. Y Graham Allison dice, no, preparémonos para evitarla porque nadie la puede ganar. Ese es el motivo que está impidiendo
que esto se resuelva por la vía militar. Esta guerra no se puede ganar, no tiene sentido hacer una guerra que no se puede ganar. Y esto está deteniendo esta confrontación. Ambos se temen mucho. ¿Y cómo se evita? Es decir, ambos se temen, por lo tanto se evita, pero hace falta que uno tema más al otro. Es decir, Estados Unidos necesita convencer a China de que es superior y de que le va a ir peor en esa guerra, de que le va a pasar como a Atenas. Yo creo que en este momento lo mejor para el mundo es que ambos tengan un poder similar, que haya un cierto equilibrio, que se teman, que se respeten, pero que ninguno de los dos vea una clara ventaja. Pero además de eso, el mundo necesitaría un diálogo estratégico más estrecho y más profundo, sin necesidad de estar de acuerdo, sin necesidad de entenderse, porque tampoco había mucho entendimiento en la Guerra Fría. Lo que sí había era la convicción de que el mundo era mejor si había diálogo estratégico que si no lo había, porque sin diálogo estratégico los peligros son mayores. Pero hasta ahora, como Estados Unidos no perdía la esperanza de conseguir transformar a China, no se inició ese diálogo estratégico. Y de alguna manera vemos, tanto en Trump como en Xi Jinping, ciertos gestos de querer iniciar un diálogo estratégico, pero cada vez que lo hacen surge algún problema y no terminan de dar el paso siguiente, ¿no? O sea, hay un cierto diálogo, pero es un diálogo de mínimos. Y el mundo viviría mejor si hubiera un diálogo más estrecho. Es decir, si se le volviera a dar la palabra a la diplomacia. No es, por tanto, necesariamente pesimista en cuanto a que no haya señales claras de este diálogo. Es decir, en principio podrían ser capaces Estados Unidos y China de resolver pacíficamente todas sus tensiones, las territoriales, las de Taiwán, la tecnológica, la económica. Yo creo que todas no. Yo creo que el objetivo del diálogo estratégico no es resolverlo todo, no es hacer un mundo perfecto, es reducir el peligro de confrontación. Y como la lógica habla del sentido común, te dice que esta guerra no se puede ganar, pues es mucho mejor tener un diálogo estratégico para que todo el mundo pueda visualizar y ellos mismos puedan visualizar que no tienen intención de ganar la guerra, sino de evitarla. Pero China quiere evitar la guerra, pero quiere Taiwán. Claro. O sea, porque si China renuncia a Taiwán sería muy fácil hablar de paz, pero China quiere el diálogo estratégico, quiere la paz y también Taiwán. Este tipo de problemas está por encima de los liderazgos, es decir, no tiene que ver que haya ahora estos dos líderes, dentro de 3 o 4 años, quizá con otros, por lo menos el de la izquierda, pueden ser las cosas mejor, pueden peor. No tenemos que atender a eso, tenemos que atender fundamentalmente a la rivalidad, que no importa qué presidente va a estar ahí, ¿no? Es verdad, pero los liderazgos son importantes. La personalidad es importante. Xi Jinping es un líder mucho más duro que ninguno de los líderes anteriores. Y además vimos una escena no en el 19, pero en el 20 Congreso del Partido Comunista, esa escena en que sacó a Hu Jintao y le sacó de malas maneras. Sí, lo sacó de mala manera. Mandó a ordenanzas a sacarle de la butaca. Es muy evidente que él era el líder de un sector del partido que decía estamos yendo demasiado lejos. Luego, el liderazgo es importante, no en las grandes líneas, pero sí en la forma de llevar a cabo, en la ejecución de esa relación. Hu Jintao era mucho más partidario de un diálogo estratégico que lo es. Y entonces un cambio de liderazgo sí podría favorecer ese diálogo estratégico. Pero es más probable que ese cambio de liderazgo sea por la parte de Estados Unidos que por la parte de China. Efectivamente. Xi Jinping, a pesar de que el Partido Comunista desde Deng Xiaoping había creado mecanismos para evitar otro Mao y, por tanto, para que no se perpetuara en el poder, Xi Jinping ha cambiado esa lógica y parece que tiene una cierta voluntad de perpetuarse en el poder. No sabemos muy bien hasta cuándo, pero en fin, llegará el día en que haya un cambio de liderazgo. En la tensión en la que estamos, Estados Unidos ya sabemos que desde hace años, no desde hace poco, no desde la presidencia de Trump, desde hace años, mira preferentemente hacia Asia. Sabemos que China, lo hemos dicho, se mira a sí misma, se mira como centro del mundo. Tenemos una Europa que también trata de mirarse hacia sí misma, pero no siempre se encuentra, y tenemos a una Rusia que no es superpotencia, pero que quiere volver. No importa a qué precio. El precio, por ejemplo, de Ucrania. Si China quisiera, ¿acabaría con esta guerra o ahora mismo le va bien que exista? Vamos a ver, si China quisiera, evidentemente acabaría con esta guerra. Rusia no puede sostener esta guerra si no tiene el respaldo de China. No quiere decir que China le dé nada gratis a Rusia. Todo lo que Rusia obtiene en este momento para sostener la guerra lo paga, a diferencia de Ucrania, que recibe muchas cosas gratis. Y por eso
puede haber un equilibrio, porque Ucrania, si Ucrania tuviera que conseguir todo por sus propios medios, no podría resistir a Rusia, ¿no? Pero estamos en donde estamos en términos geopolíticos porque Rusia y China se pusieron de acuerdo en el año 1996, que decir, hace muchos años, hicieron una asociación estratégica cuyo objetivo era acabar con un orden unipolar, para construir un orden multipolar. Y entonces fue cuando Kissinger dijo: está en el interés de Estados Unidos que nosotros nos entendamos mejor con China y nos entendamos mejor con Rusia, que ellos se entiendan entre sí. Y dice, porque si no es así y Rusia y China se llegan a entender, estaremos en el peor de los mundos posibles, que es donde estamos. ¿Qué es donde estamos? Que es donde estamos. O sea, que del entendimiento entre Rusia y China ha surgido el hecho de que tanto China como Rusia se pueda plantarle cara geopolíticamente a Estados Unidos. Porque ambos lo que han hecho con esa asociación estratégica es cubrirse las espaldas. Si Rusia no se cubre las espaldas con China y China con Rusia, tendrían que estarse vigilando recíprocamente. Y China tenía todo su ejército desplegado en la frontera, o la parte mayor de su ejército, que era terrestre, en la frontera china. Y se dio cuenta de que tenía que modernizar sus fuerzas armadas. No lo podía hacer sin retirar las fuerzas mayoritarias de la frontera con Rusia. Y no lo podía hacer sin entenderse con Rusia. Luego, si China tenía el proyecto futuro de rivalizar con Estados Unidos con el objetivo de llegar a ser una primera potencia, se tenía que entender con Rusia. Y aceptó cosas que normalmente no habría aceptado, firmó un acuerdo fronterizo en el año 2004 y eso le permitió desplazar sus fuerzas armadas, reconvertirlas de ser mayoritariamente terrestres a más aeronavales y desde esa posición plantearse el poder retar a Estados Unidos. En este momento, la estrategia norteamericana contra Rusia era crear una gran coalición mundial que aislase a Rusia y a China. Y le ha fracasado porque el sur global no se ha alineado y ha dado oxígeno a Ucrania, pero es que China no ha cedido a las presiones norteamericanas y lo que Rusia no tiene se lo está dando China. Pero insisto, lo está pagando Rusia, porque Rusia tiene dos ventajas muy grandes a la hora de sostener una guerra. Es el país con más recursos naturales del mundo. Una guerra consume muchos recursos naturales. El problema que tenía Alemania en la Primera y Segunda Guerra Mundial eran los recursos naturales. Rusia no lo tiene. O sea, Rusia no se la va a vencer porque no se le dé acceso a los recursos naturales. Los tiene. Además, tiene una industria militar muy poderosa, la segunda mayor del mundo en términos de exportación antes de empezar la guerra y lo sigue siendo el segundo exportador de armamento del mundo. Y otro problema que tiene cualquier ejército que hace la guerra es conseguir armamento. Rusia no lo tiene, pero necesita algunos componentes para completar todos los elementos necesarios para sostener esa industria militar y para sostener su economía. Y esos se los está dando en gran parte, no solo China. Y luego otro país que es determinante para sostener a Rusia en esta guerra es la India, porque la India le compra el petróleo. Y eso lo necesita Rusia para sostener su economía. De modo que, y además sabemos que el ministro de Asuntos Exteriores chino hace muy poco tiempo, no sé si fue un mes o 2 meses, fue el que dijo: a nosotros no nos interesa que se acabe esta guerra, porque si se acaba esta guerra, Estados Unidos dedicará la atención a China y no estará centrado en resolver los problemas que tiene Europa. Así que, volviendo un poco a Rusia, es un poco simplista decir esta frase que se dice de que Rusia hoy ya no solo no es superpotencia, sino que es poco más que una gasolinera con armas nucleares. Ese ha sido un error gravísimo que ha cometido Occidente, no darse cuenta de con quién estaba tratando. Siempre se decía que tiene un PIB como el de Italia. Bueno, esto según cómo se mira el PIB, porque si uno mira el PIB por paridad de poder adquisitivo, no es un PIB como el de Italia, es un PIB como el de Alemania, no como el de Italia, ¿no? Pero es que no solo es el PIB, es, como he dicho antes, es la industria militar, los recursos naturales, su vínculo con China, todo esto. Pero y Rusia es un país muy resiliente, se ha puesto en economía de guerra y sigue creciendo económicamente. Este año parece ser que menos, pero crece económicamente. O sea, una guerra de la dimensión de esta y seguir creciendo económicamente nos dice que Rusia es un país que hay que tomar en serio. Es decir, no es tan poderoso. Pero no es superpotencia. No es tan poderoso como Estados Unidos y como China, pero juega en primera división de la geopolítica. Sin ser tan poderoso, solo hay 3 países que juegan en la primera división de la geopolítica mundial. Dentro de poco habrá un cuarto, que es la India. Pero solo hay 3, y uno de esos es China, es Rusia. Y Rusia es capaz de mirar de tú a Estados Unidos, es mirar con China. Lo que Rusia quería antes de la guerra era hacer
de equilibrador entre China y Estados Unidos. Quería tener una posición en la que pudiera jugar para mantener los equilibrios mundiales entre estas dos grandes potencias. Y mientras fuera así, seguiría jugando en primera división, ¿no? Pero ese juego que es el que Rusia quería no le ha salido. Y al final pues está jugando en esta relación estrecha con China, porque si no, no puede defender su rango de gran potencia. Pero tampoco en igualdad, por suerte, claro. Seguramente para Estados Unidos. Es decir, no hay igualdad entre Rusia y China. Hay siempre y va a haber preponderancia absoluta de China. Sí, China manda. Sí, pero hay un factor en el que Rusia es muy fuerte ahora, y es que como está en plena guerra, y en esta guerra está cambiando todo el ámbito militar, las tecnologías, la forma de hacer la guerra, China necesita esa relación con Rusia para estar a la última en el ámbito militar. Esto también lo está diciendo ahora mismo Ucrania. Dice, si acaba esta guerra, Europa, si quiere aprender de guerra moderna, tendrá que preguntarnos nosotros. Ahora, quien sabe, y la primera potencia militar de Europa, dejando fuera a Rusia, es Ucrania. No es Francia o Gran Bretaña, tendrán armas nucleares, pero ahora mismo la primera potencia militar, el país que más sabe de guerra en Europa, es Ucrania. Y ahora mismo Rusia está haciendo la guerra y China necesita tener información. Luego, Rusia le ofrece algo que es muy valioso, que es está creando unas fuerzas armadas, pero necesita saber cómo emplearlas. Eso se lo aprende con su relación con Rusia. Ucrania, la guerra. ¿Aguanta Ucrania con sus drones? ¿Aguanta Rusia con sus avances recientes en el este del país? Las últimas noticias que estamos viendo de este mes de noviembre es que Ucrania está empezando a desfallecer. Está habiendo muchas deserciones y los rusos están avanzando a un ritmo muy superior el mes de noviembre que todos los meses anteriores. Quiere decir que Ucrania está empezando a tener problemas de reservas. Está empleando ya las reservas estratégicas para acudir a los diferentes... Y Rusia no está empleando una táctica o unas operaciones que concentre sus fuerzas para romper por un punto. Está atacando en muchos sitios a la vez para forzar a que lleve las reservas a un lado, después las lleve a otro, ahora ataca por un sitio, luego empieza a atacar por otro, y está obligando a Ucrania a gastar sus reservas. Y los rusos piensan que este invierno a lo mejor pueden romper el frente y podrían forzar una paz en condiciones favorables. Y si no lo consiguen este invierno, piensan que lo conseguirán en el próximo verano. Y hay ciertos signos de que Ucrania está teniendo dificultades. Si no hay un cambio en el frente en un mes o 2 meses, es posible que Rusia consiga su objetivo. Hay una noticia de última hora de esta tarde, en el sentido de que Moscú y Washington habrían llegado a algún preacuerdo sobre un plan de 28 puntos en el que no habría intervenido en su debate Ucrania. E independientemente de esto, que no conocemos bien todavía, no cuándo, sino cómo acaba esta guerra. Bueno, lo más difícil es el cómo acabar esta guerra. Trump quiere acabar esta guerra, pero es muy difícil la fórmula porque Rusia es muy maximalista. Las exigencias que Rusia pone sobre la mesa es más lo que Estados Unidos le puede dar. Y entonces el proceso de paz es un proceso muy complejo. No obstante, que se hable de paz es una buena noticia, a pesar de que conseguir un proceso de paz es muy difícil, pero sería deseable que Estados Unidos no excluya a Europa. O sea, si Estados Unidos quiere buscar un proceso de paz, es muy importante que no excluya a Europa, porque si excluye a Europa, es muy posible que boicotee todo intento de conseguir la paz. Y yo creo que es muy importante, ahora si se habla de un proceso de paz, hablar de, bueno, ¿y cómo va a ser Europa después de la guerra? Y esa Europa después de la guerra, ahí Europa tiene mucho que decir. ¿Europa puede vivir con una mala paz en Ucrania? ¿Europa puede vivir con Ucrania desgajada? ¿No se está jugando ahí muchísimo el futuro de Europa? Su defensa, la posible o no integración de Ucrania en la Unión Europea, en la OTAN, es vital este desenlace. En este momento una derrota de Ucrania se identifica como una derrota de Europa. Por tanto, si llega el momento de un proceso de paz que solo llegaría por la derrota de Ucrania, Europa puede pasar por un momento muy difícil. De modo que para Rusia y para Europa, para la Unión Europea, para hablar más en concreto, esta guerra
tiene un desenlace existencial. Rusia considera que una derrota en esta guerra es una amenaza existencial y la Unión Europea ve un éxito de Rusia como una amenaza existencial. Por eso, esto es un proceso que hay que tratar con muchísimo cuidado, porque si la Unión Europea pasara por una crisis muy grave, entonces sí que tenemos un problema. Porque la situación actual, Rusia es contenible, pero en una crisis de la Unión Europea, Rusia no es contenible. Estados Unidos que se distancia, una Europa rota. Entonces, yo no creo que Rusia sea una amenaza ahora para que llegue a Alemania o a Finlandia, como se ha repetido muchas veces, ¿no? Si Europa sigue unida y si Estados Unidos respalda a Europa, pero si se produce una crisis entre Europa y Estados Unidos y en ese proceso la Unión Europea se rompe, entonces estaríamos ante una amenaza muy grave. Es un problema a tres frentes. Es un problema de que se debilitan los vínculos tradicionales entre Europa y Estados Unidos. Es un problema también de que no tenemos muy claro qué posición tener con China. Equidistancia, podemos permitirnos el lujo de tomar partido en el pulso entre Estados Unidos y China. Y en tercer lugar, Rusia y la guerra de Ucrania. Realmente es un momento... Sí, es un momento muy, muy complejo que exigiría grandes estadistas que fueran capaces de abordarlo, porque es muy delicado. Requiere mucho tiempo, requiere primero crear mecanismos de confianza, porque lo que ocurre ahora mismo es que nadie se fía de nadie. Putin no se fía de Trump, ni Trump se fía de Putin. Tampoco es que se fíe del todo de Xi Jinping, ¿no? Quiere decir pero en fin, sí que han sido capaces de generar unos mecanismos de confianza muy potentes, y este es el mérito de ambas partes, de Rusia y de China, esa capacidad de generar confianza. Y este es un proceso muy delicado, que llevará tiempo, para que salga bien, llevará tiempo, y en el que todas las partes tienen que hacer concesiones. Y Europa-China, ya más en concreto, aparte de los dos problemas. ¿Cuál es su papel? ¿Qué papel debería tener? ¿A qué debería aspirar Europa económicamente, políticamente, con China? Para que Europa tuviera un papel serio en esta situación geopolítica, necesitaría estar más integrada políticamente. O sea, una Europa integrada políticamente, que ahora mismo no está en el futuro próximo, en el futuro probable, facilitaría mucho abordar esta cuestión, porque entonces estaríamos hablando de Europa frente a China. Es que ahora no estamos hablando de Europa frente a China, estamos hablando de las potencias europeas frente a China, de los estados europeos frente a China, pero no podemos hablar realmente, aunque hay un cierto deseo de la Unión Europea de tener una política frente a China, pero esto en este momento no está consolidado y es muy difícil que se llegue a hacer. Y lógicamente, ¿qué es lo que quiere China? Lo que China quiere es dividir a los europeos, tener una política con cada uno de ellos por separado, que es la lógica, perfectamente comprensible. Tan lógico que da la impresión de que eso es también lo que quiere Rusia y lo que quiere Estados Unidos, tener relaciones con cada uno de los países, porque es mucho más fácil, claro. Bueno, Estados Unidos debería querer una Europa fuerte. Debería querer. Una Europa fuerte, porque si Estados Unidos tuviera una Europa fuerte, podría dejar gran parte de su responsabilidad de Europa, dejársela a una Europa fuerte que podría perfectamente gestionarlo. Irse a Asia y gestionar el asunto con China, porque una Europa unida no tiene nada que temer de Rusia. Pero tiene que ser una Europa unida capaz de tener un centro de poder reconocible. La geopolítica, la estrategia, se hace desde un centro de poder reconocible. Y esto ahora no lo tiene Europa. Y los mensajes que llegan de Washington no son muy estimulantes en el sentido de que necesite Europa unida. ¿O hay en el fondo una relación más estable, más fiable? Es decir, o esas impresiones las tenemos por la presión, que también tiene su lógica, de Estados Unidos de aumentar el gasto en la Alianza Atlántica. Es decir, a la hora de la verdad, ¿es tan mala la relación actual entre Estados Unidos y Europa? Bueno, lo racional sería lo que yo he dicho antes, ¿no? Lo que pasa es que el instinto de una potencia es ser poderoso y que no lo sean los demás. Ese es el instinto natural. Luego, aunque racionalmente lo lógico es que Estados Unidos desease una Europa unida, lo que el instinto le lleva a hacer es tenerla separada y aquí mando yo. Es un juego peligroso, en el rato que llevamos hablando del resto del mundo. Es un juego peligroso y el mundo, para que este mundo sea habitable, debería ser más racional
y incorporar este tipo de racionalidades. Pero, en fin, y luego además es que hay cambios de liderazgo. A lo mejor con un liderazgo sería más fácil, con otro no tan fácil. Ahora mismo la relación entre Estados Unidos y Europa es de enorme desconfianza. Y esa desconfianza hace muy difícil gestionar esta relación. El peor momento, la peor relación. Pues es un momento muy difícil. No sé si el peor, porque a lo mejor en el futuro es todavía peor, pero en fin. Estupendo. Pero hablamos, un momento difícil, sí. Hablamos un momento de España en cuanto a China. Sí. España y China. La Unión Europea y Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos, pero también la Unión Europea, están pidiendo que se tome distancias con el gigante de telecomunicaciones chino Huawei, por razones de seguridad. Hay que recordar que Huawei gestiona y almacena datos relevantes relacionados con los contratos de custodia de las escuchas de la Guardia Civil, por ejemplo, con la gestión de datos de la Seguridad Social, con la gestión de datos de la Agencia Tributaria. Entonces, la preocupación es que esos equipos, especialmente en las redes 5G, puedan ser utilizados por el gobierno chino para tener acceso a información confidencial, a datos muy sensibles. Estados Unidos ya prohibió, hace ya años, en 2019, que Huawei participara en infraestructuras de telecomunicaciones estadounidenses. Bruselas lo considera un proveedor de alto riesgo y ha pedido que se reduzca la dependencia. Alemania ha dicho que lo va a reducir, yo creo que Francia ha dicho que también la va a reducir. Ayer mismo la Comisión Europea ha dicho que estaba de nuevo preocupada por aquellos países y aquellos ministerios, y estaba hablando del Ministerio del Interior sin decirlo, que contratan con proveedores de alto riesgo. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Podemos permitirnos esto? España puede permitirse ir por libre porque es el caso contrario. Es cada vez mayor la relación, no hay vuelta atrás en esos contratos. Bueno, la pregunta es si China utilizará esa ventaja. Es seguro que la utilizará. También la utiliza Estados Unidos. No era la pregunta, pero ahora ya me preocupa mucho más. ¿Sí? Lo que decir, hay que saber, también Estados Unidos utiliza ese tipo de ventajas. O sea, que no es que las utilice solo China. Lo que pasa es que es más peligroso que lo haga China que lo haga Estados Unidos. Yo siempre digo, para saber un poco lo que podemos esperar, Wikileaks nos dio muchas pistas, ¿verdad? O sea, que sabemos las cosas que ocurren en el mundo y, por tanto, tampoco hay que escandalizarse en exceso. Lo que pasa es que sí que es verdad que es una vulnerabilidad muy fuerte y depende cómo se desarrolle el futuro, eso puede hacer pagar un alto precio, ¿no? O sea que las preocupaciones, vamos a decir, de Estados Unidos y de otros socios europeos son razonables. No obstante, pues España no deja de ser un país soberano, es decir, que tiene derecho a hacer estas cosas. A veces son otros países europeos los que lo hacen y a España no le gusta. Es decir, ahora mismo Estados Unidos hace una cosa, luego hace la contraria, y los demás lo vemos con cierta sorpresa, pero tenemos que aguantar. O sea pero yo creo que ser prudente en este momento sería una buena medida. Ahí hay un problema aquí de consecuencias, ¿no? Este titular es del periódico The Objective de hace 2 o 3 días. La relación con Huawei amenaza con dejar a España fuera del despliegue digital de la OTAN. El porqué era muy obvio, es porque el riesgo estratégico para la seguridad de la alianza, que supone estar muy expuesto a estos equipos de suministradores de países como China. No cabe duda de que esta decisión está haciendo que las relaciones entre España y los socios Estados Unidos y otros socios europeos se estén tensando. Es que, claro, hay un tercio de las redes españolas de 5G que tienen equipos Huawei. Y eso es un poco mucho. Sin duda. O sea, es una vulnerabilidad importante. Y es evidente que España tiene que defender sus intereses económicos, desde luego, tecnológicos, pero que no puede ir por libre con China. Es decir, por libre quiero decir sin escuchar a Bruselas, sin escuchar a Washington también, ¿no? Yo lo que creo es que a España no le interesa tener una relación mala con China. No creo que se pueda tener una relación magnífica, pero no le interesa. Pero yo aquí me gustaría un poco recordar una expresión, una cita de Emilio Lamo Espinosa en su libro de Entre águilas y dragones. Y él dice, España no es un país, no es una potencia grande, es una potencia media, ¿no? Pero tampoco es un país
irrelevante, es un país suficientemente importante. Y cuando un país ni es muy poderoso, ni es poco poderoso y tiene un papel importante, pero no tiene suficiente poder para defender sus intereses, debe ser astuto. Quiere decir que España debe defender sus intereses, pero tiene que saber que tiene socios, que tiene aliados, que tiene retos y tiene que moverse con astucia y medir los momentos y los tiempos para defender sus intereses, pero al mismo tiempo intentar no crearse tampoco problemas con sus propios socios. O sea que es fundamental que la astucia domine estas relaciones y que no se pierda la relación con China económica, pero no se desoiga las advertencias. Es que los mensajes de Bruselas y el de ayer, es que ayer mismo era el último, son muy claros, ¿no? Cuidado con estas... Yo creo que sí, que hay que ser astuto y prudente a la vez. Defender los intereses, que España tiene derecho a defenderlos, y saber que no estamos solos en el mundo, que hemos puesto nuestra seguridad en manos de Estados Unidos, que somos miembros de la OTAN, de la Unión Europea, y jugar, vamos a decir, en los márgenes que se puede jugar sin romper esa relación. Vamos a volver un poco al principio. ¿Qué hacer entonces para ir recogiendo la conversación cuando da la impresión de que la guerra, por lo menos hablar de guerra, vuelve a la geopolítica? Después de unos años quizá de inocencia, volvemos a hablar de guerra y hablamos de Taiwán, tenemos guerra en Ucrania. ¿Qué hacer cuando eso ocurre? Cuando estamos hablando de rivalidad, cuando estamos hablando de camino de enfrentamiento. Ya hemos hablado un poco antes, pero volvamos a ello. Bueno, estamos hablando de guerra porque ha venido la guerra. Y la guerra ha venido en gran medida porque no hablábamos de guerra. Es decir, esa idea de Fukuyama, de que vamos hacia una paz perpetua y que no va a haber guerras, pues te hace que no tomes las medidas necesarias para prepararte para evitar la guerra, porque los ejércitos se hacen, las estrategias se hacen para evitar la guerra. Fundamentalmente, si al final llega la guerra, pues que no se puede evitar, pues se emplea la fuerza, pero el objetivo fundamental es evitar la guerra, ¿no? Y por no haber hablado de guerra ha llegado la guerra. Y hablamos de guerra porque ha llegado la guerra. Este es un poco el juego de palabras, ¿no? Y ahora, como ha llegado, no lo podemos evitar. Es una realidad que hay que abordar, ¿no? No se puede ignorar un hecho. Y en este momento, lo más grave que está ocurriendo para Europa es una guerra en Ucrania. Eso es lo más grave que está ocurriendo. No sabemos cómo se va a resolver, pero es una amenaza para Europa. Esta guerra podría escalar, si escala podría ser catastrófico. Si esta guerra se prolonga, generará una situación de inseguridad y de inestabilidad permanente y con peligros asociados. Si la guerra se prolonga mucho en Europa, terminaremos teniendo problemas en África, porque no cabe ninguna duda que si la guerra se alarga, pues Rusia hará lo posible por crearnos problemas en África para desviar nuestra atención hacia otros sitios. Quiere decir, está en el interés de Europa que esta guerra acabe cuanto antes mejor. Y en cuanto al interés del mundo, y vamos a volver a China, ¿cuál es la visión astuta sobre China? China es lo peor, dicen algunos. Bueno, no hay que exagerar, dicen otros. China es China y hay que estar con ella. ¿Cuál es la posición astuta? La aristotélica. En el centro está la virtud. Ni ver a Rusia, a China como un diablo, el mal absoluto, ni demonizar a China, ni tampoco tener una visión angelical, porque China, desde luego, no es un ángel, eso lo sabemos. Puede llegar a ser un diablo, pero yo creo que hay que mantener una posición de equilibrio. Aquí hay precisamente una de desequilibrio. En esta rivalidad entre superpotencias es el diálogo, por lo tanto, la clave para evitar que todo salga de control. ¿Esa es la salida para esta rivalidad de la que hablamos hoy? Bueno, ese diálogo, desde luego, no le corresponde a Europa. Quiere decir, el diálogo es el Estados Unidos-China. Cuanto más diálogo estratégico haya, y tenemos un ejemplo de diálogo estratégico en la Guerra Fría, mejor vivirá el mundo. Y cuanto más resultados se obtengan de ese diálogo, mejor también para los demás. Si ahora se iniciase un diálogo estratégico entre Rusia y China, se crearía un escenario donde la paz en Ucrania se vería como posible, mucho más que en las situaciones actuales, ¿no? Es decir, una vez que haya diálogo estratégico entre China y Estados Unidos, todos los demás problemas se resolverían de una forma más fácil. No quiere decir que se vayan a resolver todos los problemas, ni que el mundo se vaya a convertir
en un paraíso, ¿eh? Pero es un mundo con diálogo estratégico, es un mundo mejor que sin él. Se puede decir entonces el problema más peligroso hoy podría ser la guerra de Ucrania, para los que hablamos desde Europa, y el problema estratégico más importante es esta rivalidad. Sin duda, sin duda. Desde la perspectiva española y europea, la mayor preocupación es lo que está ocurriendo en Ucrania, que lo tenemos al lado y que las consecuencias para nosotros a nivel global, lo más importante es la relación entre Estados Unidos y China, sin duda. Y están nuestras sociedades, la sociedad española, y hablo de nuestras, cuando hablo de nuestras digo las europeas, preparadas para este nuevo mundo, para estos equilibrios, para esta astucia. Por lo pronto, mucha sensación de alarma no hay ante los problemas de los que estamos discutiendo, ¿no? Bueno, la sociedad española no, quizás, pero en Europa sí hay sensación de alarma. Vamos a hablar entonces de esto. ¿Cuál es la sensación de alarma? ¿En qué se nota en Europa? ¿Y cuál es la ausencia de sensación de alarma? Estamos viviendo un momento muy delicado y eso es, vamos a decir que es conocido, es sabido. En Europa, cuanto más cerca de Ucrania, más hasta el extremo de que incluso hay un movimiento, un sentimiento muy belicista. En muchos países europeos está la idea de que la guerra llegará antes o después. Países bálticos, en Polonia, en parte en Alemania, en Dinamarca, son países donde hay un alto sentimiento belicista y donde se ve la guerra como algo muy inmediato. España lo ve un poco desde una distancia mayor. Y si estamos preparados los europeos, desde luego, todavía no. Todavía no estamos preparados. Estados Unidos lo está, porque Estados Unidos es una potencia que siempre ha estado preparada. Y además, en este sentido, quiero decir que a mí lo que más me preocupa no es ni China, ni Rusia, ni Ucrania. A mí lo que más me preocupa es Estados Unidos. Mientras Estados Unidos siga siendo una sociedad coherente, fuerte y viable, que todavía lo es, pero que no tiene la certeza de que lo siga siendo, viviremos en un mundo más seguro, porque se producirá un equilibrio natural entre China y Estados Unidos. Pero si Estados Unidos entra en crisis como consecuencia de la profunda fractura interna, que es muy profunda y muy preocupante, entonces tenemos un problema. Es una sociedad muy enfrentada ahora mismo, con muchos puentes de diálogo rotos en un sistema bipartidista. No hay buenas noticias por ahí tampoco. No sé si muchos o todos. O todos. Porque ahora mismo lo que era la vida natural política de Estados Unidos, esa vida natural ya no existe. Ahora hay una sociedad muy fragmentada donde se habla de odio. O sea, se odian las partes. Y no hay... De momento, la tendencia es a profundizarse esa brecha. Esto puede cambiar y mejorar, pero la situación es muy preocupante. Es preocupante y es lo más preocupante en las sociedades más abiertas y más libres. Hay mucho más enfrentamiento porque forma parte del juego, y es Estados Unidos y es Europa. Y en las sociedades menos democráticas, más autocráticas, en las dictaduras es donde menos problema hay. Bueno, en China, que tiene un control de la población muy alto, el descontento está creciendo, porque no está yendo tan bien. O sea, China iba muy bien todo, y todo el mundo veía como su nivel de vida mejoraba, ¿no? Ahora hay un cierto estancamiento en el nivel de vida. Una cosa es que la economía china siga creciendo, y otra cosa es que el nivel de vida de los chinos esté mejorando. Hay importantes sectores de las clases medias chinas cuyo nivel de vida, sus condiciones de vida, no están mejorando al ritmo que estaban mejorando. Y hay problemas en ese sentido. Pero todavía China tiene un control importante y el apoyo al liderazgo chino es mayor que el apoyo al liderazgo en Estados Unidos. Cuando parecía que China, hablábamos antes, parecía que no tenía más remedio que democratizarse, una de las razones era porque el enriquecimiento de la población iba a hacer aparecer contradicciones y necesitarían cauces de expresión, y por lo tanto, si no lo sabía, sería como retener una corriente de río. Pero ahora eso está ocurriendo, ese descontento, y hay menos cauces que antes. Había dos grandes líneas, una era esta y otra era que un país donde no hay libertad no tiene las condiciones de la creatividad necesaria para todo el desarrollo tecnológico, ¿no? Bueno, pues China ha creado un ecosistema con suficiente libertad para el desarrollo de esas capacidades tecnológicas sin necesidad de dar libertad en el ámbito político, ¿no? Y no se ha producido el que la sociedad haya reclamado. Los chinos lo que le piden a su gobierno es que les haga ricos. Y mientras el gobierno les hacía ricos, estaban todos encantados. Y ahora ya eso no está funcionando al mismo ritmo, pero
pero todavía tiene en la memoria lo que ellos hablan, ¿no? Las 3 generaciones. Dice, mi abuelo pasó hambre, mi padre vivió con estrecheces, yo vivo con mucho mejor que ellos y con un margen. Y eso todavía está ahí, ¿no? Pero eso ha ocurrido durante mucho tiempo. Ahora no hay que pensar que va a pasar otro tanto. Puede haber una aceleración. Esa tercera generación puede tener más prisa por seguir viviendo bien. Pueden pasar cosas que hoy nos es difícil sospechar porque estamos acostumbrados a ver un enorme país muy controlado y que hasta ahora ha funcionado ese control. Pues pueden pasar cosas, sin duda. Yo creo que en este momento, como yo decía, el futuro es muy abierto, hay muchos escenarios. Es más probable una crisis en Estados Unidos que en China. Más probable una crisis en Estados Unidos que en China. Si yo tuviese que apostar dinero, ¿quién va a tener una crisis? ¿La va a tener Estados Unidos o China? Yo apostaría más por una crisis. Yo veo más grave la crisis norteamericana interna que la crisis china interna. Si Estados Unidos sale de esta crisis y la supera, pues, y esta situación china se prolonga mucho tiempo, podrían cambiar las tornas. Pero con los datos actuales me preocupa, a mí una de las cosas que más me preocupa es que Estados Unidos ahonde esta crisis interna. La crisis norteamericana es mucho más peligrosa en todos los sentidos para nosotros que la crisis china. Sin duda, porque si China no ve enfrente a Estados Unidos, entonces puede convertirse en un país que imponga su voluntad de forma grave, vamos a decir. ¿Y nuestras crisis? ¿Y las crisis de las sociedades europeas o de la sociedad española? Esta situación peligrosa y además los cambios en las reglas de los que hablábamos al principio, el nuevo mundo, esto debería llevarnos a alguna reflexión más profunda en Occidente sobre, yo qué sé, sobre valores, sobre cómo nos organizamos, sobre cómo vivimos. Sí, yo lo creo. Yo lo primero que quiero decir es que nosotros los europeos, los países europeos por separado, ya no tenemos masa crítica geopolítica. Quiere decir, ya no tenemos el control de nuestro destino. Durante muchos siglos, Occidente tuvo el control del destino del resto del mundo, ¿no? Ahora no tenemos el control de nuestro propio destino, dependemos de lo que hagan otros, ¿eh? Y esto es preocupante. Pero además somos conscientes de que tenemos una crisis interna, de modo que las sociedades europeas tienen que pensarlo. Y hay una cierta necesidad de una cierta regeneración de nuestras sociedades en el ámbito moral, en el ámbito de valores, en el ámbito de convivencia. ¿Y cómo de optimista es sobre las posibilidades de que se lleve a cabo esa regeneración? Yo no veo que estemos en esa línea, pero yo siempre creo que hay que tener la idea de que las cosas pueden cambiar. El otro día, cuando estábamos charlando, yo pondría el ejemplo de la España de Isabel la Católica. Era un momento de un caos enorme. Nadie podía imaginar que aquella chica joven iba a llegar a ser reina y que iba a poner orden en España y a poner las bases para lo que luego fuera el Imperio Español, ¿no? No estaba en las perspectivas de mediados del siglo XV, de 1480, que esto ocurriera, ¿no? Bueno, pues ocurrió. Bueno, de nuevo asunto de liderazgo, ¿no? Exactamente, puede ocurrir que de repente la sociedad lo haga y lo que hay que hacer es apostar para que eso ocurra. No hay que caer en el pesimismo porque no sirve para nada. Lo que hay que hacer es poner todo lo que sea necesario para construir un futuro mejor. Y eso, el ser humano es libre y puede hacer uso de su libertad para el bien o para el mal. Bueno, pues es muchísimo mejor acercarnos al precipicio geoestratégico con esta reflexión optimista. Muchas gracias por ello. Muchas gracias también, José Pardo de Santayana, por darnos elementos para mirar desde ahí. Gracias por estas reflexiones, estos análisis que no son más que una brújula para orientarnos por el mundo que viene. Y a ustedes, muchas gracias de nuevo por estar aquí, por estar atentos a este mundo tan complicado y ojalá hasta la próxima vez que la habrá. Buenas tardes, muchas gracias.